Quiero que hablemos de un tema que le interesa a muchísima gente. Millones de argentinos son inquilinos. Ustedes saben que nuestro país tiene una ley de alquileres de hace no muchos años que no resultó bien, que aparentemente el Congreso de la Nación, la Cámara de Diputados en principio, la quiere volver a tratar, a reformar, y quiero que hablemos de este tema con el diputado rionegrino de Juntos Somos Río Negro, con Luis Di Giacomo. El otro día estaba mirando una emisión de Diputados TV, del canal de televisión de la Cámara de Diputados, donde le hacían justamente una entrevista a Di Giacomo hablando de esto, porque es una ley que no resultó como se quería. Hubo, creo yo, una buena intención, pero salió mal. Y hablaremos de qué salió mal y qué se podría hacer. Di Giacomo, buen día. Gustavo Bosco lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal con esta ley? Bueno, yo creo que, a ver, hay muchas leyes que por ahí ideológicamente tienen una intención que es buena, ¿no es cierto? En el sentido de decir, bueno, en la Argentina tenemos un déficit importante de viviendas, por lo tanto, muchos argentinos tienen que alquilar, digamos, para vivir. Por otro lado, tenemos un fenómeno que también es propio de nuestro país, donde podríamos decir que para muchísima gente de clase media, la jubilación, que en este país son bastante miserables, en especial cuando alguien es monotributista o es autónomo, como se dice, inclusive siendo un pequeño empresario, un comerciante que aportó toda la vida, termina cobrando una miseria. Entonces la gente tiene, muchísima gente tiene como jubilación 1 o 2 departamentitos como para alquilar, y con eso hace su vida, ¿no es cierto? Estas cosas, digamos, tenemos que tenerlas en cuenta porque tenemos muchos inquilinos y muchos propietarios que no son propietarios pulpos de 300 viviendas ni son grandes empresas, sino que fundamentalmente pertenecen al común de la población, digamos, que es una forma de ahorro en la Argentina. Cuando no son los dólares, son los ladrillos. Y con los dólares se compran departamentos y con los ladrillos se edifican departamentos, y entonces tenemos una oferta en ese sentido. La ley, cuando vino a regular esta relación entre privados, tuvo algunas cuestiones, fijó algunas cuestiones que evidentemente en la práctica demostraron que no sirven, porque no le sirven ni a los inquilinos ni a los patrones, a los dueños, ¿no es cierto? Por ejemplo, pasar los contratos de 2 a 3 años, por ejemplo, fijar, en este momento queda clarísimo el tema, una indexación anual, cuando hoy inclusive los gremios están peleando por indexaciones o por paritarias que tienen una duración de 3 o 4 meses y nada más, por la inflación que tenemos. Y así una serie de cuestiones que se plantean con respecto a las garantías, con respecto, digamos, muchas cuestiones que pueden estar muy bien intencionadas, pero que lo que lograron es que hubiese una retracción en la oferta de alquileres, porque mucha gente, frente a determinado tipo de exigencia, prefiere no alquilar directamente. Hay una retracción, con lo cual, en vez de disminuir o en vez de favorecerse a los inquilinos, esto termina aumentando los precios en el mercado. Entonces, evidentemente, esto lo analizamos desde muchos puntos de vista, y tomando y charlando con las inmobiliarias, con los martilleros, con propietarios, con inquilinos, etcétera, hay quejas de uno y otro lado. Entonces creo yo que esto amerita una reforma. Quizás no es que haya que tirarla por la ventana toda la ley, hay aspectos que se puedan rescatar. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en nuestro bloque junto con Agustín Domingo? Estamos estudiando, nuestros asesores están trabajando en los distintos artículos de la ley. Vamos a rescatar aquellos que nos parezcan que pueden ser positivos y vamos a proponer cambios. Por otro lado, lamentablemente esto se vuelve a utilizar como un esquema de presión política. Vemos que Juntos por el Cambio llama una sesión la semana que viene para tratar esta ley, para ver si busca el número, y nosotros creemos que esto no puede ser envuelto en la puja política entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Un tema lo bastante serio, lo bastante delicado, como para que tratemos de buscar consenso entre todos. Así que vamos a ver, nosotros seguiremos trabajando en nuestro proyecto, lo presentaremos en 1 o 2 semanas más, y por otra parte vamos a analizar si el proyecto que presenta Juntos por el Cambio es algo atendible, y a su vez está también otro proyecto y otras ideas que expresó el presidente de la Cámara, Sergio Massa, respecto de la suspensión de la ley por 60 días para hacer las reformas necesarias. Así que bueno,
trataremos de ver cuál es el mejor camino. Ajá. Sé que, como decía usted, lo están analizando los asesores, pero algunos cambios serían reducir el tiempo de los contratos y que la actualización de los montos de alquiler no sea cada un año, sino, me imagino, en periodos inferiores, ¿no? A ver, el tiempo tiene que ver además con lo que ha sido práctica común y con lo que todo el mundo concuerda, que 2 años para un alquiler de vivienda es un buen tiempo, así como 3 años para alquileres comerciales, que era lo que siempre, que era lo de práctica. Es decir, acá cuando el Estado intenta inmiscuirse demasiado, como digo, en un contrato entre privados, en un momento de mucha desconfianza además, porque no nos olvidemos, acá se habla de fuga de capitales, ¿no es cierto? Es decir, es cierto, acá ha habido miles de millones que importantes financieras, importantes poseedores de esa plata, se la llevaron al exterior, a paraísos fiscales, pero también es cierto que la desconfianza del público en general, del argentino, hace que tenga sus depósitos en general en dólares y no lo deposite todo en el circuito legal, y también se va por fuera. Eso también es técnicamente una fuga, pero en realidad lo que para la persona común, más que una fuga, es la protección de su capital, por lo cual laburó toda la vida probablemente. Entonces, este tipo de cuestiones que hacen a la desconfianza que hay respecto del valor del peso, de la posibilidad de una inflación que se desborde, de un gobierno que además se vive peleado en sus propias internas, que este es otro gran problema que estamos visualizando en el gobierno nacional. Esta situación donde tanto Juntos por el Cambio como el Frente de Todos piensan para y desde el AMBA, es decir, desde Capital y Gran Buenos Aires, porque ahí tienen el gran caudal electoral y no les importa lo que sucede en el interior. Bueno, todas estas cuestiones hacen que muchas veces la regulación por parte del Estado, que podría ser positiva, se transforma en una regulación que es rechazada por el público. Y si una ley no la aplica a la gente, quiere decir que no sirve como ley, por más que tenga buenos principios. Ajá. Y ese impuesto que no sé de qué bloque sale, de Giacomo, pero que lo he escuchado, poner un impuesto a quien tiene departamentos o inmuebles vacíos, como que no los usa, no los alquila, los tiene ahí, nada, como para especular. ¿Cómo lo ve eso? A ver, habría que, fíjese que por ejemplo en Alemania, a mí esas cosas no me asustan. Fíjese que en Alemania hicieron un plebiscito porque allí sí había una importantísima cantidad de departamentos y casas en manos de fondos de inversión. Hicieron un plebiscito para inclusive poder expropiarse, ganó el plebiscito, con lo cual el Estado tomó cartas en el asunto. Yo creo que acá lo que se debe hacer, en vez de tratar de cobrarle siempre más impuestos a quien en todo caso está declarado, es incentivar las cuestiones que tengan que ver con propender a que la gente le convenga alquilar. Entonces, si no le conviene alquilar, la gente va a seguir, digamos, derivando la cosa para otro lado, tratando de no ocuparla, o lo van a disfrazar. Veamos que la Argentina, digamos, no estamos hablando de, a ver, una cosa es controlar, por ejemplo, a la cámara de supermercados, por poner un ejemplo, que no son muchos y uno puede identificarlo. Y otra cosa es pensar que el Estado puede controlar a todos los almacenes existentes, porque hay infinidad de almacenes, muchos de ellos ni siquiera están declarados. Entonces, con los alquileres pasa lo mismo, es decir, si tenemos miles de propiedades donde lo que va a aparecer es que la gente lo va a disfrazar diciendo que ahí vive el hijo de tal, o pone a una persona tal por cual. Es decir, a mí me parece que si seguimos persiguiendo a los que aportan, vamos a hacer que cada vez los que aportan vean la forma de eludir ese aporte porque les resulta antieconómico. Yo creo que hay que establecer mecanismos de incentivo para que sea conveniente construir vivienda para alquilar, por ejemplo, para que esto lo puedan hacer. Hay un proyecto de ley de blanqueo con respecto a capitales para que se dediquen a la construcción y que verdaderamente es un tema muy atendible que se venció y que habría que renovarlo porque es muy bueno eso. Entonces, si vos fomentás la construcción para alquilar, bueno, ahí estamos hablando ya de establecer un incentivo. Cuando hay disposición y hay oferta en el mercado, los precios bajan porque está claro que las cosas se manejan de esa manera. Así que creo yo que más que seguir persiguiendo a los pocos que pagan, hay que salir a buscar incentivar que cada vez puedan aportar los que hoy no están aportando, ¿no? Ajá, bien, bueno, así que esto podría tratarse, no sé si la semana próxima, la que sigue, pero en poco tiempo se va a tratar, no va a pasar mucho tiempo sin hacerlo. A ver, lamentablemente todavía entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos se están peleando por las comisiones y no han logrado armar las comisiones, lo cual nos tiene absolutamente paralizados. Nosotros venimos reclamando
que tenemos que trabajar, el trabajo en la Cámara de Diputados no es lo que hacen algunos paseando por los canales de televisión. El trabajo en la Cámara de Diputados es en las comisiones, porque en las comisiones donde entran los temas, donde hay que tratarlos, se aprueban o no se aprueban, se discuten, se modifican, se reformulan y se llegan a acuerdos. Si no hay comisiones, no hay posibilidad de hacer absolutamente nada. Esta es la realidad de la cosa. Y hasta ahora, lo que nos están debiendo los dos grandes partidos nacionales que tienen la mayoría es ponerse un poco de acuerdo, permitir que las comisiones empiecen a funcionar para que podamos tratar, no sino, como ya se dijo hace pocos días, más de 1000 temas que están atrasados ahí y no pueden ser tratados. ¿Cómo cansa ese tema? La gente, cuando usted no sé, me imagino que lo comenta con otra gente, con amigos, con gente común, y esto debe cansar, ¿no? Diga, esta pelea entre las dos fuerzas políticas mayoritarias en el Congreso y donde sea. Por supuesto, fíjese que nosotros estuvimos yendo durante todo febrero, prácticamente todas las semanas, porque estaba llamado una semana tras otra la posibilidad de comenzar con sesiones extraordinarias para las cuales había 14 o 15 temas realmente importantes y nunca se pudo llamar porque no llegaron a acuerdos quienes tenían que llamar. Es decir, este es un débito que tienen hacia la sociedad y después se quejan cuando de repente dicen crece la bronca de la gente contra la política. Y bueno, si no hacemos nada, si no trabajamos en lo que no es nuestra obligación hacer, me parece que es lógico que el ciudadano común se empiece a enojar y a desinteresar en temas que verdaderamente serían temas que tendrían que estar hoy en el debate público, ¿no? Ajá. Dice como, por último, muy cortito y le cambio de tema, quizá esto arranque por el Senado, pero ¿qué piensa, lo habrá escuchado, lo habrá visto en las últimas horas, sobre ese proyecto del Frente de Todos en el Senado para crear el Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI? Todavía tengo mucho humo alrededor y no logro ver bien el proyecto. Cuando se disipe la bomba de humo que me parece que tiraron, sí, vamos a leer el proyecto en detalle. Ya lo tengo, ya me lo envió el senador Beretilnec. Vamos a leerlo en detalle porque probablemente sí tiene alguna aplicabilidad. Pero acá hay que, digamos, por empezar, hay que ver si esto es constitucional, si es aplicable, si técnicamente es factible, en fin. Me da la impresión que se pusieron en el centro de la escena, en esto es muy hábil la vicepresidenta, con un tema al cual, bueno, si obviamente vamos a cobrar la deuda externa con los que tienen la plata no declarada en el exterior, pues ¿por qué no lo hicieron antes también? ¿Por qué no empezaron a perseguir y en vez de estar cobrándole a los que estamos acá trabajando y aportando y cada vez nos cobran más, bueno, empecemos a ver cómo rescatamos esos dineros, ¿no es cierto? Pero bueno, hasta ahora no se hizo. Ojalá, si se puede hacer, sería bárbaro, pero vuelvo a repetir, me da la impresión que parecería que es un tema sobre el cual hay que buscar si tiene sustento, si es significativo y si es factible. Si es así, por supuesto que lo apoyaremos. ¿Con quién no va a apoyar? La posibilidad de que quienes se evaden y ponen en el exterior y en paraísos fiscales, uno pueda rescatar eso y ponerlo acá al servicio del país, ¿no es cierto? Bien. Diputado, gracias por atendernos, muy amable. Hasta luego. Que le vaya muy bien. El diputado Luis Di Giacomo, entonces, de Juntos Somos Río Negro, recién hablando de este proyecto. Es un proyecto, viene después de una reunión de Cristina Fernández con un funcionario norteamericano. Es un Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Según la idea, que cuenta con el apoyo del Poder Ejecutivo, los alcanzados por este aporte deberán abonar en dólares un 20% de esos activos si lo hacen durante los primeros 6 meses de vigencia de la propuesta y 35% en caso de hacerlo con posterioridad. Es para aquellos que tienen bienes no declarados en el exterior. Como decía Di Giacomo, ¿por qué no lo hicieron antes? Esto es una cosa que tenía que haber estado hace mucho tiempo. Bueno, y antes con Di Giacomo, hablando de la ley de alquileres, el bloque de Juntos Somos Río Negro, con los asesores, están trabajando en las modificaciones, pero no se sabe cuándo podrá tratarse esto en la Cámara de Diputados, porque está, como siempre, la puja entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, que ni siquiera formaron las comisiones. Hay más de 1000 proyectos, dice ya, como parados porque no se ponen de acuerdo desde el punto de vista político. Y es como decíamos recién, cansan, realmente son cansadores, con tanto tironeo de acá y de allá, y así tenemos el país que tenemos.